Todos sabemos que hablar sobre política, religión y deporte es la de no terminar y nunca ponernos de acuerdo. Por ello es que en esos tres temas todos siempre han estado divididos. Y en cuanto a religión, pues aún más. Por eso es que conocemos que en los evangélicos hay tantos grupos distintos, entre ellos bautistas, presbiterianos, protestantes, interdenominacionales y otros 10 más. Los católicos no son la diferencia. Jesuitas, maristas, franciscanos y otros 10 grupos más. Pero esa costumbre no es nueva. En realidad está desde mucho antes de nuestro Señor Jesucristo. Es más, deben ustedes saber que en la época de Jesús, los religiosos estaban divididos en grupos como los esenios, los macabeos, los celotes, los saduceos y también otros 10 más, que no son asunto de nuestro tema de hoy. Uno de los grupos más prominentes en la época de Jesús fue al que llamaron los fariseos, que si usted intenta traducir al español dicha expresión, se escucharía algo así como los separatistas o los separados, simple y sencillamente porque se separaban de las creencias de los demás grupos. Entre otras cosas, estos se caracterizaban por ser extremadamente legalistas, por su hipócrita piedad y diría yo, a mi gusto, lo peor, por la obsesión de cumplir sus reglas por encima de las reglas de Dios. Creo que esa fue la razón por la que Jesús los reprochó severamente en repetidas ocasiones. Me atrevo a decir que a ninguno de los otros, hablando de los esenios, macabeos, celotes u otros más, Jesús los haya reprochado tanto como a los fariseos y a los saduceos. Pero insisto, en este último caso, los fariseos, a pesar de tantas cosas malas, quizás, y solo quizás, algo bueno podíamos rescatar de ellos. Es que creían en la resurrección. Y por eso digo, quizá podemos rescatar esto de ellos. Y supongo que fue esa la razón que llevó a uno de los dirigentes más grandes de este grupo a querer saber la opinión de Jesús al respecto de la resurrección y la vida eterna. Yo diría que era normal que un líder de los fariseos quisiera platicar con Jesús, en honor al contexto que ya les he citado. Pero lo que no parece nada normal es que éste llegara de noche. Hoy estudiaremos precisamente el pasaje en donde este visitante inusual llega en la oscuridad de la noche. Entre tanto vemos la historia, es probable que algunos fácilmente nos veamos identificados, ya sea con la duda religiosa de este fariseo o con su cobarde actitud. Y quiera Dios que entre tanto conocemos sobre la entrevista que tuvo con nuestro Señor Jesús, aprendamos cómo alcanzar la vida eterna. Esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Un visitante nocturno. Vayan en sus Biblias hasta el Evangelio de Juan, capítulo 3, y cuando la cita encuentren, por favor, se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Juan, capítulo 3, nuestro sermón de hoy, un visitante nocturno. ¿Listas sus Biblias? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, hagan un paréntesis, no es que voy a agregar a la Biblia, pero podemos nosotros intuir en la conversación que Jesús lo interrumpió. Tanto que yo podría decir, no agregar, pero yo podría decir entre el verso 2 y el verso 3. Dice, señales que tú haces si Dios no está con él. Y lo interrumpió Jesús diciéndole, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Acaso Nicodemo le preguntó a Jesús algo? No, pero Jesús le respondió algo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, suplico tu Espíritu Santo lleve edificación a nuestras vidas y que podamos crecer por medio del estudio de tu palabra. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Yo no exagero ni pretendo defender a los fariseos al decir que algo se podía rescatar de ellos. Aún más, debo resaltar que sin duda Nicodemo fue un hombre con valores morales muy fuertes. Él era perteneciente a una clase privilegiada. Era muy reconocido en la comunidad política, principal entre los judíos, y su secta se caracterizaba por ser muy fiel a sus reglas. Así es que eso me hace deducir, era alguien con muchos valores y sin duda también con una posición económica muy solvente. Recalco esto porque algunos que desconocen la historia refieren con frecuencia que los seguidores de Jesús siempre fueron personas sin mayor preparación académica. Y yo no digo esto para recalcar que los mejor preparados sean más importantes para Jesús, en lo absoluto. Solo lo digo por el hecho de que es probable que en nuestro medio haya alguien que por su religiosidad o por su posición social, eso, en lugar de ser una ventaja, lo coloque en una posición de los menos favorecidos. Lo acostumbrado es que a las iglesias venimos los muy necesitados, ya sea por necesidad económica, moral y finalmente, aunque debería ser la primera, espiritual. Pero eso es lo acostumbrado. Cuando estamos ya muy cerca del suelo, en el suelo, pues buscamos del Señor y a nadie le sorprenda que las iglesias sean un sitio para los que necesitamos refugio. Lo que no es usual es que de vez en cuando personas en posición de privilegio humano estén en una iglesia. Y por ello recalco, al igual que Nicodemo, es probable que usted fácilmente se vea identificado en esta historia. Y también recalco, ante los ojos de Dios, los preparados o los no preparados tenemos el mismo valor, la sangre de Cristo. Es únicamente un detalle cultural en este preciso párrafo de la historia. Si yo debo resaltar que con frecuencia los más favorecidos en religiosidad y en posición social terminan en desventaja, debo ocupar el verso bíblico que argumente lo que recién dije. Tengo varios, pero no tengo varios minutos, solo debo usar este. Jesús dijo que era más fácil a un camello entrar por el ojo de la aguja que a un rico entrar en el reino de Dios.
dijo que era difícil, no dijo que era imposible. Nicodemo es, a mi juicio, uno de esos ricos que debió entrar en la vida eterna. Y les voy a explicar las razones en el estudio de hoy. Pero no pasen de largo que era un hombre muy religioso, con muy buenos principios morales. Este no llegó a Jesús porque estuviese sufriendo una borrachera de 10 días o que hubiese perdido a su familia por sus desórdenes morales. Él no llegó a Jesús porque estuviese en bancarrota y sus negocios hubieran venido abajo, o porque en la sociedad que él frecuentaba haya perdido el respeto y la dignidad. Todo lo contrario. Recalco, era un hombre muy, muy grande entre los políticos del pueblo judío. Su influencia, vaya que tenía méritos. Y por lo que leemos de él, nadie debería poner en duda que sus valores morales estaban muy arraigados en su propia religión, que dicho sea de paso, en cuanto a valores morales se refiere, no había que reprocharle. Había que reprocharle en cuanto a su hipocresía religiosa, que es distinto. Pero bien, la pregunta de esta historia es, ¿y por qué llega de noche? ¿Y qué es lo que desea saber un hombre así? Pudo haber abordado a Jesús en el día, en el templo, en cualesquiera de las sinagogas. Y también pregunto, un hombre con tanta preparación académica, ¿por qué está tan interesado en la opinión de un carpintero? Si para los fariseos Jesús no era más que un carpintero con una filosofía que estaba revolucionando a un montón de gente ignorante. Entonces, recalco, ¿por qué tiene tanto interés alguien con tanta preparación académica y con tanta influencia económica y política de entrevistarse con Jesús? Pues bien, puntualmente, hasta donde yo he leído, la Biblia no da los detalles del por qué llega a esa hora, pero sí recalca que llega a esa hora. Eso me empuja a concluir, no era usual, porque en cualesquiera otros de los encuentros en el Evangelio de personajes con Jesús, no recalca la hora, porque no es importante. En este caso nos llama la atención y nos hace preguntarnos, ¿por qué de noche? La conclusión es esta, es una deducción más que conclusión. Fue su cobardía. Recuerden que no había vida nocturna en la época de Jesús. Lo que facilitó la vida nocturna fue sin duda la energía eléctrica. Pero llegar a Jesús de noche era para cubrirse en la oscuridad, era para ponerse un antifaz. Es que era un alto riesgo a la sociedad que le debía respeto. Esas sociedades religiosas pensaban que Jesús era un profeta sin capacidad académica dirigiendo a una multitud de ignorantes. Además, ¿qué iban a decir sus amigos? Los políticos con los que él tenía que hacer negocios e influenciarles para sus privilegios religiosos. No puede ser que alguien así tenga una reunión con el carpintero. Así es que es mejor llegar de noche. Y si la comparación que yo voy a hacer les parece amarillista, en buena hora, pero creo que aquí muchos nos identificamos con Nicodemo, porque creo que eso es lo que sufren algunos la primera vez que son invitados a una iglesia. Lo que yo llamo el síndrome de la persecución anónima.
piensan que hay un reportero allí en la puerta filmando que usted entra a una iglesia y que en la tarde todo el mundo sabrá que usted entró a una iglesia evangélica. Sé que muchos de ustedes, lo he escuchado en sus testimonios, cuando entraron sintieron un sudor helado. Esa ha sido la descripción. Y se han sentido muy incómodos en esa silla, viendo a todos lados y preguntándose, ¿me van a ver? ¿Qué van a decir? ¿Qué pensarán de mí mis amigos? ¿O qué dirán mis familiares? ¿Pensarán que estoy traicionando mi religión de toda una vida? ¿Qué pensarán aquellas personas a las que yo tanto he luchado por pertenecer a su círculo social? Mis compañeros de trabajo, ¿se imagina cómo me criticarán? Por cualesquiera de dos extremos, los que dirán que es un hipócrita porque estuvo de parranda la semana anterior, o que ya es un agrandado. Bueno, si a eso le suma, si es un funcionario de gobierno, ¿qué van a pensar todos los que pertenecen a ese partido político? Si es un empresario, ¡ay, sus empleados! Si lo acostumbrado es que la iglesia evangélica esté llena de personas no preparadas, igual que mis empleados, ¿qué van a decir ellos? O lo que diría yo, aún más gracioso, ¿qué dirán los vagos que frecuento? ¿O qué dirán las amigas de sociedad? ¿O qué dirán las niñas de la universidad con las que usted desfila en sus trajes para que vean parte de su cuerpo al desnudo? ¿Qué dirá toda esa gente? Por eso dije, algunos nos vamos a ver fácilmente identificados con la cobardía de Nicodemo. Porque no es un prejuicio religioso, no es un prejuicio social, no es un prejuicio económico, es simple y sencillamente, ahora lo deduzco, falta de dominio propio. Estoy preocupado por lo que otros dirán. Y qué triste porque no me he preocupado por lo que Dios dirá. Pero bien, asumo que la mayor parte de ustedes y yo ya hemos superado ese grado de cobardía. Y espero que a esta altura nos sintamos orgullosos cuando compartimos con alguien que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Digo, esperaría que ya todos o la mayoría hayamos superado ese grado de cobardía y ahora sea un orgullo sano de decir que somos hijos del Señor. ¿Es así o no es así? Algunos todavía no están seguros, pero en buena hora. Hay algo extra que yo tengo que aplaudirle a este fariseo. Y repito, yo no lo estoy defendiendo. Es que hay que aplaudirle que su necesidad de conocer al Señor, al final de cuentas, pudo más que su cobardía. Porque aunque haya llegado de noche, finalmente llegó. Y tenía una sed enorme de conocer la opinión de Jesús. Quiera Dios que algunos sigamos el buen ejemplo de Nicodemo. Y que a pesar de ese miedo sin fundamento, o tal vez con fundamento, si usted es parte de una familia que tiene un abolengo religioso fuerte, claro que usted se va a sentir con cierto miedo y con justa razón, porque toda su familia va a decir, ¿qué? Traicionando tu iglesia. Y claro que eso será preocupante. Sus amigos, su sociedad y qué sé yo, tantas cosas más, sin dejar de mencionar que a lo mejor usted ha sido una de esas personas que en el círculo social
pues es uno de los que más ha criticado a la iglesia evangélica. Y de pronto, entrando a una iglesia cristiana. Bueno, se aplaude que la necesidad de escuchar de Jesús pudo más que su cobardía. Y quiera Dios que usted y yo tomemos el buen ejemplo de Nicodemo al respecto. Por un tiempo, usted olvide ese miedo hacia el que dirán y piense muy adentro de su corazón, viendo al cielo: Señor, tengo un vacío en mi vida y me gustaría saber la opinión del Señor. De eso se trata. Y ahí es donde empieza la entrevista con nuestro Señor. Cuando en casa lean verso a verso todo el capítulo, ustedes van a notar que hay cierta incongruencia en la conversación. Cuando yo digo incongruencia en una conversación, me refiero al juego de ping-pong. Ping-pong es un juego en donde usted tira la pelota y la otra persona debe devolvérsela. Algo tan simple como: hola, ¿cómo está? Pues usted responde: bien, ¿y usted qué tal? Y ahí empieza la conversación y lleva una lógica. Pero usted no dice: hola, ¿cómo está? Y de repente la persona, en lugar de decirle estoy bien, simple y sencillamente le hace una pregunta de un solo golpe. Eso como que rompe la conversación. Ustedes notarán que en esta conversación hay precisamente, no ese choque, pero eso inusual. Uno de los detalles que llama la atención es la educación del fariseo. Ya antes les dije, es alguien muy preparado y con valores morales muy bien arraigados. En la conversación, él quiere ganar la gracia con Jesús cuando le llama rabí. Él reconoce la autoridad de Jesús. Y tal vez usted está a punto de decir: mire, era una pobre lisonja, como usted quiera, pero eso evidenció cierto respeto. Que vaya que hay que aplaudírselo también. El asunto es que Jesús no está interesado en las lisonjas de Nicodemo. Conociendo lo que hay en el corazón de él, de un solo golpe lo interrumpe y le dice lo que ha venido a saber. Dicho en mis palabras: mira, Nicodemo, dejémonos de cuentos, o no estemos dando rodeos al asunto. Tú tienes una pregunta en tu corazón y te la voy a responder. Y Jesús, sin escuchar la pregunta, y eso es lo que impacta a Nicodemo, Jesús da la respuesta sin escuchar la pregunta y le dice: para ver el reino de Dios necesitas nacer de nuevo. Se necesitaba, en una conversación normal con dos personas comunes, que Nicodemo le dijera: Rabí, he venido a verte porque me gustaría saber cómo ir al reino de Dios. Pero esa pregunta no se da. Jesús no necesitaba escuchar la pregunta. Jesús conocía el corazón de este hombre, sabía que moral o humanamente hablando era un buen hombre, y que sabía que tenía una necesidad muy honesta. Él quería entrar al reino de Dios y no sabía cómo. Así es que Jesús de una sola vez le dice: hay que nacer de nuevo. En nuestras palabras, yo creo que cambiaría esta fraseología por la siguiente expresión: mira, Nicodemo, si tú pensaras que tus valores morales, los cuales se aplauden, definitivamente sí, eres un buen padre, eres un buen marido. Si tus buenas obras, las cuales también se elogian, porque nadie pone en tela de duda que apoyas a los pobres, que en tus negocios eres una persona muy justa y que tus mismos empleados están muy agradecidos por tus virtudes. Por supuesto que también eso es un elogio. O que tu fiel cumplimiento a las ceremonias de tu religión, porque todos saben
que asistes fielmente a las fiestas y a los rituales que tu religión ordena. Si tú pensaras que todas esas virtudes te llevan al reino de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? Tú estás aquí, Nicodemo, porque a pesar de todas esas virtudes, tienes una seria, pero muy profunda duda de que tú vayas al reino de Dios. Estás aquí porque no tienes la respuesta. Estás aquí porque tu religión, tus privilegios académicos o económicos no te han abierto el corazón y la mente hacia Dios. Así es que de una vez te digo, tienes que nacer de nuevo. Y temo que ese es el caso de algunos de los que están aquí. Nacieron en un hogar religioso, cualquiera sea el nombre de su religión. Han intentado celebrar todos los rituales y sacramentos de la religión que usted practica. Sus valores morales. Sí ha tenido problemas como todos, pero yo me atrevo a decir que usted ha sido una persona bastante noble. Es una persona que intenta hacer el bien, que lucha por no defraudar a los demás. Pero a pesar de todo eso, su corazón sigue vacío y usted no sabe cómo explicar esto. Aún más, le advierto que si el Espíritu del Señor no utilizara predicadores para abordar estos temas, usted pasaría por alto este tema, porque como no lo puede explicar, tampoco lo puede poner en palabras. Usted sabe que hay un vacío por dentro. Y cuando alguien habla sobre salvación y vida eterna, hay un susto dentro de su corazón, porque usted se pregunta, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que he alcanzado vida eterna? ¿Será que yo estoy en medio de algún error? ¿Será que he hecho lo suficiente? Peor asunto, si ha sido enseñado que por sus méritos va a alcanzar el cielo, se pregunta, ¿será que he hecho suficientes buenas obras como para yo alcanzar el cielo? Y ante tantas interrogantes sin respuestas, mejor pasa por alto el asunto. Es como evadir el problema. Es exactamente como aquel mecanismo de defensa en donde yo niego el asunto y no me enfrento al problema. Yo niego que tengo una duda enorme y pues entonces soy feliz porque no me enfrento a esa duda. Esta vez Jesús le dice a Nicodemo, conozco la duda de tu corazón y ahora la vas a enfrentar. ¿Quieres el reino de Dios? Ya sabes, eso no te lo tengo que explicar, que todo lo que estás haciendo no te lleva al reino de Dios. Entonces Nicodemo dice, bueno, deme el secreto entonces. ¿Qué tengo yo que hacer para conocer el reino de Dios? Y quizás esa es la pregunta clave de nuestro estudio de hoy. ¿Qué tengo yo que hacer para alcanzar salvación y vida eterna? ¿Cuál es el secreto de esto? Yo diría el sencillo secreto. Vayan de nuevo al verso 3. Dice, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, esta expresión de cierto, no es una redundancia, sino es un modismo hebreo en donde se ocupaba amén, amén. Era para recalcar, esto es ciertamente la verdad, presta atención. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, aquí sí empieza una conversación congruente. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Deténganse. Nicodemo no está siendo irrespetuoso, ni está usando un sarcasmo de decirle, y yo como si ya soy viejo, ¿cómo voy a nacer otra vez? No, en realidad, él está tan sorprendido y sus ojos tan abiertos
diciendo, ¿y cómo puedo yo hacer eso? Casi diciéndose, mire, según lo que usted me está diciendo, yo estoy descalificado. Sigue, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido y no sabes dónde va ni viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le dice, eres tu maestro y no lo sabes. De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Vayan hasta el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Este es el asunto, Nicodemo. Al inicio, tú pensaste de que esto se trataba de una complicación filosófica o religiosa. Jesús dice, no, entiende, Nicodemo, tu preparación académica por ratos hace que pierdas la fe y la razón propia de las cosas. No hay ninguna complicación filosófica en esto. Estás pasando por alto cosas básicas. Nicodemo dice, ¿cuáles cosas básicas? Mira, hay dos nacimientos si quieres entrar en la vida eterna. Dos nacimientos, sí, el primero es el del agua. Y para ilustrárselos, el del agua es la fecha del nacimiento que la alcaldía ha registrado para usted o para mí. Dicho de esta manera, yo nací del agua un 20 de enero de 1969. Se dice de agua en forma retórica en honor al vientre materno. Todos sabemos que cuando una mujer está por dar a luz en condiciones normales, la bolsa de agua se rompe y entonces da a luz. Jesús se está refiriendo a eso. Algunos estudiosos dicen que tenía que ver con el ritual de la purificación del agua, otros con el bautismo. Llámele como quiera. En buena hora, cualquier simbolismo que tenga que ver con el agua. Pero el más cercano es el tiempo de dar a luz en condiciones normales. La bolsa de agua se rompe y entonces da a luz. Jesús dice, es necesario nacer del agua. Nadie tiene que explicarte eso. Por eso es que él responde, pero ¿y cómo yo voy a nacer otra vez y voy a entrar a esa bolsa de agua? No te estoy diciendo eso, no he terminado. Ese es el nacimiento de agua. Ahora voy a referirte el segundo nacimiento. El segundo nacimiento es del Espíritu. Son cosas distintas. Mira, para que tú nacieras del agua, no hiciste absolutamente nada. Todo es gracias al milagro de Dios dándote la vida y luego gracias al esfuerzo de tus padres. Tú no tuviste que ver nada para nacer del agua. Pero para nacer del Espíritu el asunto es distinto. Porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. No trates de aplicar tu lógica humana materialista a esto porque es algo espiritual. Las cosas de la carne, carne son, y las cosas del Espíritu, espíritu son. Aquí la palabra clave es fe.
Entonces, para nacer espiritualmente necesitas poner fe, necesitas creer. Por eso el verso 16, el que crea tenga vida eterna. Si tú crees en tu corazón que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, entonces tendrás vida eterna. Ese es el nacimiento espiritual. Eso es a lo que los predicadores llamamos recibir a Cristo, abrir nuestro corazón con fe al Señor. Es mérito todo de la sangre de Jesucristo y por nuestra parte creer en dicho sacrificio. Ahí no intervienen mis padres, ni mis amigos, ni mis líderes religiosos. Es una relación de intimidad entre Dios y yo. Jesús es la puerta. Jesús es el acceso a ese reino de vida eterna. Y la llave es creer en Él. Ese es el nacimiento del Espíritu. Ese es el nacimiento de tu fe en Jesucristo. Tú viniste aquí para saber al respecto de cómo entrar en la vida eterna. Querías saber porque tu religión no te dio esa seguridad. Quisiste saber porque tu buena vida, tus valores morales no te la dieron. Tus finanzas, tu educación, nada llenó el vacío. Si tú quieres, pon tu fe en el unigénito Hijo de Dios y entonces tendrás la vida eterna. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y ahora, en este contexto, si usted lee el verso 16, aunque es tan famoso y muchos de memoria lo conocen, verán cómo toma mejor sentido. Léanlo de nuevo. 3:16. Porque de tal manera Nicodemo entiende, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, dice Jesús, a mí, para que todo aquel que crea en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, el punto de honor es este. ¿Crees en mí como el unigénito Hijo de Dios? Ahora voy a quitar el nombre Nicodemo y voy a preguntar con sus nombres, el mío, Carlos, Antonio, José, María y todos los nombres de los que aquí estemos ahora. ¿Crees en el unigénito Hijo de Dios? ¿Es el Señor de tu vida? Pues entonces tienes la vida eterna. Si tu fe en realidad es genuina en el unigénito Hijo de Dios. ¿Tan fácil? Pues tan fácil porque todo lo hizo Jesucristo. Esa es la razón por la que aquel anciano hacía sonreír a todos los que le preguntaban cuántos años tenía. Era un hombre tan dinámico a pesar de sus canas y a pesar de su edad que la gente se sorprendía como siempre estaba yendo arriba y abajo, muy animado, muy platicón. No era muy acorde su estado de ánimo a su edad y con frecuencia la gente le decía, ¿y usted cuántos años tiene pues? Y él siempre decía, 16. Entonces la gente, no esté jugando, usted no puede tener. Él sonreía aún más y decía, mire, que cuenta es desde que nací del Espíritu. Y eso fue hace 16 años. Los otros 60 años es algo que yo quiero olvidar, dice. Yo nací de nuevo cuando tenía 60 años y esa es la vida que para mí cuenta, la vida en Cristo Jesús. Significa, con esta pequeña ilustración, que en realidad yo tengo también dos edades. La edad desde el nacimiento de agua y la edad desde el nacimiento en el Espíritu. En la primera, las gracias a mi Dios por darme la vida y a mis papás por haberse esforzado en hacerme. La segunda,
las gracias a mi bendito Salvador por su sangre y las gracias por abrir mi entendimiento y poner mi fe en el unigénito Hijo de Dios. Eso es nacer del agua y del Espíritu. Ahora voy a ilustrarles lo que en nosotros se ve como un nuevo nacimiento. Una buena parte de nosotros, religiosos o no, con una buena posición social o no, nunca antes tuvimos interés por asuntos que tuvieran que ver con la Biblia. Una gran mayoría de nosotros. Lo que es peor, algunos de nosotros, nuestras vidas iban en tal desenfreno que ni en broma nos hubiéramos imaginado que un domingo nos íbamos a levantar temprano, íbamos a buscar una Biblia e íbamos a ir a un templo a adorar al Señor y le íbamos a decir a alguien, Dios le bendiga, hermano. Ni en broma. En nuestra vieja naturaleza, eso es inconcebible. Usted pregunta a todos los que han sido nuestros amigos sin Cristo, ellos están dormidos porque ayer probablemente tuvieron una fiesta. Quizás ahora están en la playa o en alguna montaña, descansando, planificando la semana, tal vez jugando con su familia. Pero si usted le dice, vamos a un culto, ellos sonreirán y dirán con respeto, tal vez, quizás otro día. Eso no se concibe en la vieja naturaleza de un hombre o una mujer sin Cristo. La necesidad de buscar a Dios es únicamente de aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. En ellos sí hay una tremenda necesidad de buscar a Dios. Día con día, nuestra vieja naturaleza es más limitada porque ese nuevo nacimiento está en lucha constante y está diciéndole, estás actuando mal. La nueva naturaleza, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, o dicho bíblicamente, esa nueva criatura, está diciéndole a nuestra vieja naturaleza, tienes que hacer cambios. Y hay una lucha permanente, diaria, y hay un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando un hombre o una mujer tienen cambio de mentalidad y cambio de sentimientos, no fue por su mérito, sino por la sangre de Cristo y la fe puesta en el sacrificio de Cristo. En cuanto a Nicodemo se refiere, sé que algunos de ustedes, los más exigentes en estudio, deben estarse preguntando, ¿y de dónde usted, predicador, ha sacado que Nicodemo fue salvo? No estoy 100% certificándolo, pero hay evidencias de un cambio de mente y un cambio de corazón. ¿Cuál, predicador? Sorpréndanse. Al final de los evangelios, usted encuentra que a José de Arimatea, ¿recuerdan quién fue José de Arimatea? El que pidió el cuerpo del Señor. ¿Sabían que Nicodemo le acompaña para pedir el cuerpo del Señor? Así es que tengo que preguntarle a Nicodemo, ¿y cómo es que ahora no te da vergüenza que todos sepan que tú eras seguidor del carpintero? ¿Acaso no te deberías sentir ahora más avergonzado? Al menos antes estaba en vida y poder manifestaba a todos y muchos lo seguían, pero ahora está muerto. Por cierto, tuvo una muerte terrible, horrenda, la peor de los criminales. Esa fue la muerte que Jesús recibió, fue humillado, flagelado, y ni siquiera sus 12 discípulos están con él. Y ahora resulta que tú sí estás con él. Entonces Nicodemo me habría dicho,
En mi vieja naturaleza yo jamás habría hecho esto. Pero el nuevo nacimiento en mí me hace dar testimonio de Cristo Jesús en mi vida. Ese es el nuevo nacimiento. Por supuesto que no es importante encontrar que Nicodemo haya sido salvo o no. Es importante asegurarse que usted y yo hayamos nacido del agua y del Espíritu. Y eso es algo que solo usted puede decidir. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta habla a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que tú des ese nuevo nacimiento en nuestros corazones y que hagas vida tu evangelio en nuestra vida. Y que si alguien está sin Jesús esta hora, toque su corazón tan fuerte que él o ella vengan a Jesús. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa si usted ha estado 1 o 10 veces en una iglesia. No importa si usted es religioso o no, si usted es una persona muy preparada o no, si tiene muy buena solvencia económica o no. Lo único que importa es que usted y yo pongamos nuestra fe en Jesús. Y nadie le va a invitar a venir al frente, que le aplaudan, que cambie de religión o que adquiera compromisos de ninguna naturaleza. Esto es entre usted y Dios, es algo que solo usted puede hacer. Por lo que si alguien esta mañana dice, predicador, me gustaría hacer esa oración, con discreción ahí donde está, le invito a que levante su mano, la baje de inmediato y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien que levanta su mano en señal de recibir a Jesús esta hora? Alguien que con valor y decisión pone su mano en alto en señal de recibir a Cristo como su Señor y Dios. Alguien que como Nicodemo desea nacer del agua y del Espíritu. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien sin Jesús? ¿Alguien que con valor y decisión recibe a Cristo esta hora? Señor, si todos somos salvos, gracias, que tu paz y bendición nos despida. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios nos acompañe a cada uno.